Buenas noches, comunidad de El Anfitrión. Me llamo Leonardo y nací en un pueblito escondido entre las lomas verdes del sur de Durango, donde las noches siempre han sido más oscuras de lo normal y el silencio del monte parecía más profundo que en cualquier otro lugar. Crecí escuchando historias al calor del fogón, rodeado por mis abuelos y mis tíos más grandes, que tenían la costumbre de hablar bajito cuando el tema involucraba lo que ellos llamaban las presencias del monte. De chico nunca entendí bien de qué se trataba. Pensaba que era puro cuento o invención para asustar a los chamacos, pero conforme fui creciendo, empecé a notar que había un cuidado diferente con respecto a la noche. Nadie se quedaba fuera de casa después de cierta hora, y siempre que alguien necesitaba cruzar los caminos de terracería que atravesaban el monte, lo hacía en silencio, con prisa y muchas veces cargando ramas de pirul o un rosario en la mano. Fue en una de esas noches de silencio tenso, cuando yo tenía como 15 años, que escuché por primera vez el sonido de las ruedas rechinando en la tierra húmeda. No era una ilusión, era el sonido de una carreta jalada por bueyes, el tipo de ruido que, para cualquiera que haya vivido en un rancho, es inconfundible. Pero esa noche no había luna, ni fiesta, ni acarreo de cosecha. El sonido venía de adentro del monte, de una vereda que no se usaba desde hacía años, y se acercaba despacito como si no tuviera prisa alguna, como si solo hiciera su camino de siempre, indiferente al tiempo o a la presencia de los vivos. Cuando le conté a mi abuelo, nada más me miró por un rato largo, respiró hondo y luego murmuró que había llegado mi hora de saber la verdad sobre las carretas del monte. Lo dijo como quien entrega un peso inevitable, como quien ya esperaba que tarde o temprano yo también oiría los sonidos que persiguen a nuestra familia desde hace generaciones. Y fue así, en esa noche bochornosa de verano, que empecé a entender que hay cosas que pasan por los caminos de terracería de este país que ya no pertenecen a nuestro mundo y que no siempre andan en busca de compañía, sino de recuerdo, de presencia, de alguna forma de permanencia, aunque todo alrededor ya se haya olvidado de ellas. En los días que siguieron a ese primer sonido, traté de convencerme a mí mismo de que podría haber sido alguna carreta vieja de un vecino lejano, aunque, en el fondo, yo sabía que nadie usaba ese tipo de transporte desde hacía años. Aún así, durante el día, era fácil racionalizar. El problema era en la noche, cuando el sonido regresaba, siempre a la misma hora, poco después de la medianoche, y siempre viniendo de la misma dirección, la vereda que bajaba de lo alto del monte y se perdía en el valle. Nadie vivía por ahí, ni siquiera los animales se acercaban a esa zona. El ganado evitaba pastar en los alrededores y hasta los perros, que vivían ladrando por cualquier ruido, se ponían inquietos y se escondían en cuanto el sonido de las ruedas empezaba a acercarse. En la tercera noche me armé de valor y salí de casa con el pretexto de que iba por leña. Llevé una lámpara débil y un machete, aunque sabía que ninguno de los dos me serviría de mucho si algo realmente pasaba. La noche estaba bochornosa, sin viento, y el cielo completamente nublado, sin una sola estrella visible. Conforme me fui acercando a la entrada de la vereda, el sonido se hizo más claro. Las ruedas chirriaban como si estuvieran pesadas, arrastrándose entre la tierra y las piedras, y había un segundo sonido, el de cadenas arrastrándose, mezclado con un gemido bajo que no sabía si era del esfuerzo de los bueyes o de otra cosa que no podía nombrar. Apunté la lámpara hacia la vereda y esperé. El sonido se acercaba, pero nada aparecía. Ninguna forma, ninguna luz, ni siquiera la sombra de algún animal.
solo el sonido, como si aquello estuviera ahí, justo frente a mí, pero al mismo tiempo en otro tiempo, en otra capa del mundo. La sensación era que algo se sobreponía a la realidad, como si estuviera presenciando una repetición, un resto de memoria que todavía se negaba a desaparecer por completo. El aire se puso más denso, más frío, y en ese instante, lo juro por todo lo sagrado, olía a sangre. No era el olor metálico y discreto que a veces sentimos en los rastros. Era fuerte, casi podrido, y vino acompañado de un mareo que me obligó a retroceder. Volví corriendo a casa y por primera vez vi a mi abuelo realmente asustado. Cuando me vio temblando con la cara pálida y sudando frío, no me preguntó nada. Solo me pidió que pusiera agua a hervir y trajo un puñado de cenizas del fogón viejo, mezclándolas con agua bendita y haciéndome lavar las manos con eso. Después, cerró todas las puertas con llave y nos hizo rezar hasta casi el amanecer. A la mañana siguiente, por fin me contó lo que sabía, o mejor dicho, lo que se decía en esa región sobre las carretas del monte. Me dijo que muchos años antes de que yo naciera, había un hombre que transportaba cuerpos al otro lado del valle. Nadie sabía exactamente por qué o de dónde venían los muertos. Lo que se decía era que hacía ese trabajo de noche, en secreto, y que los enterraba en un panteón antiguo, mucho antes de que el pueblo existiera. Un día, el hombre desapareció. Solo encontraron su carreta abandonada, partida a la mitad, y los huesos esparcidos por la vereda. Desde entonces, cada cierto número de años, el sonido de la carreta reaparecía, como si él todavía hiciera ese trayecto maldito, sin descanso, arrastrando con él lo que quedó de sus culpas. Después de esa plática con mi abuelo, ya no pude dormir tranquilo, aunque él hubiera dicho aquello como quien solo repite una historia vieja. La manera en que sus ojos evitaron los míos y el temblor casi imperceptible en sus manos mientras movía la ceniza me decían que había más detrás. Él no quería que yo supiera todo, tal vez para protegerme, tal vez porque él mismo prefería olvidar. Aún así, el silencio de la casa durante la noche solo hacía crecer mi curiosidad, y más que eso, había un sentimiento difícil de explicar, como si todo aquello me estuviera jalando de vuelta a la vereda, como si la cosa que arrastraba esa carreta esperara algo de mí. Empecé a investigar como pude, preguntando disimuladamente a algunos pobladores antiguos, gente que había nacido y crecido por ahí y que ya no se asustaba con historias de aparecidos. La mayoría fingía no saber de qué estaba hablando y algunos hasta se reían, pero la risa se les acababa rápido cuando yo mencionaba el sonido de las ruedas o de las cadenas. Solo una señora, doña Isaura, me llamó aparte después de que escuchó una de mis preguntas en la tiendita. Ya estaba encorvada, con el pelo blanco como nube baja, y su piel tenía el color de la tierra seca. Me preguntó si había escuchado el sonido de noche, y cuando confirmé con un gesto, murmuró que, cuando era niña, su madre le había prohibido jugar cerca de la vereda porque decían que por ahí pasaba la carreta de los olvidados. Dijo que aquel hombre que mi abuelo mencionó, el que llevaba los cuerpos, tenía nombre. Se llamaba Gerardo Arámbula. Según ella, era un vagabundo que llegó del norte con una mula y una carreta, diciendo que era trabajador y que conocía mejores caminos para cruzar los valles, pero nadie sabía exactamente a qué se dedicaba, y algunos empezaron a desconfiar cuando vieron que cavaba hoyos durante la madrugada, en lugares lejanos y apartados. Contó que un niño cierta vez desapareció y la gente empezó a murmurar que Gerardo estaba detrás. Cuando lo confrontaron, él solo se rió, diciendo que su trabajo era con los muertos
no con los vivos, una frase que según la leyenda habría atormentado a los pobladores por mucho tiempo. Con el tiempo ya nadie lo vio. Encontraron la carreta abandonada, como mi abuelo había dicho, pero doña Isaura agregó algo más. Dijeron que estaba cubierta de marcas, como si manos humanas hubieran arañado las tablas de adentro hacia afuera, dejando surcos profundos en la madera, y junto a la carreta había esqueletos, no solo de adultos, sino también de niños, todos amontonados en una barranca que quedaba más al fondo de la vereda. Después de eso la gente selló el camino con piedras, puso cruces improvisadas con ramas secas y evitó el lugar por generaciones, pero las piedras se fueron cayendo, las cruces se olvidaron y la vereda volvió a ser tragada por el monte y por la memoria, hasta que alguien volviera a escuchar el sonido. Regresé a casa con un peso en el pecho y un nudo en el estómago. Durante días evité pasar cerca de la vereda, pero las noches volvieron a ser perturbadas por el sonido de las ruedas y las cadenas, y entonces algo cambió. Comencé a escuchar no solo los ruidos, sino también voces, débiles como susurros. No venían de afuera, venían de dentro de mi propia casa, como si aquellas presencias me hubieran seguido, atravesado la puerta junto con el viento que empujaba la madera vieja de las ventanas. Una vez me desperté de madrugada con la sensación de que alguien me estaba observando. La puerta de mi cuarto estaba entreabierta y del otro lado, lo juro, vi una sombra inmóvil, más oscura que la oscuridad, como si el vacío hubiera tomado forma por un instante. A la mañana siguiente, mi abuelo me esperaba con el semblante serio. Dijo que yo había ido demasiado lejos, que esas cosas se alimentan de la atención que les damos. No se mira directo a la vereda, no se escucha demasiado. Ellos saben cuando alguien empieza a acordarse de ellos y vuelven más fuertes. Sus palabras me marcaron más que cualquier historia, porque en ese momento me di cuenta de que él también había oído las voces. Él solo había aprendido a ignorarlas o a fingir que no estaban ahí. Incluso después de la advertencia de mi abuelo, algo dentro de mí insistía en seguir adelante. Era como una calentura que tomaba mi cuerpo, una inquietud que crecía cada vez que caía la noche y los sonidos volvían a repetirse. Había una cadencia en ese ruido, el crujir de la madera, el tintineo de las cadenas y al final los susurros que empezaron a volverse más claros. No eran palabras completas, sino fragmentos que se repetían, como voces tratando de recordar un nombre o un lamento ahogado por capas de tierra. Yo dejaba el quinqué prendido en el cuarto y cerraba bien las ventanas, pero el sonido se colaba por las rendijas, como si no respetara los límites de la casa. Era un sonido antiguo, más viejo que cualquier recuerdo vivo en aquel pueblo. En una de esas noches en que el sueño se volvió imposible, bajé hasta el viejo baúl de mi abuelo, guardado en el cuartito de atrás. Era de madera oscura, con herrajes ya comidos por el tiempo. Yo sabía que ahí guardaba los documentos y los objetos que pertenecían a la familia desde antes de la Revolución. Rebusqué con cuidado y encontré papeles amarillentos, cuadernos con caligrafía difícil de leer, fotos de gente que no reconocía. Entre ellos había una cajita de metal, oxidada y cerrada con un broche simple. Dentro encontré una cadena enrollada con un pequeño crucifijo y un recorte de periódico viejo, ya casi deshecho. El título decía: Desaparecen 3 niños en rancho de San Bartolo. Testigos hablan de carreta fantasmal. Era una nota fechada en los años 40 y mencionaba nombres de familias conocidas, incluyendo un apellido que reconocí como pariente lejano. Al lado, una nota con la letra de mi abuelo, casi ilegible, decía:
No olvidar. Enterrado cerca de la higuera. No escuchar. Volví a doblar los papeles con el corazón apretado. No solo mi abuelo sabía más de lo que decía, sino que también parecía cargar culpa por algo que jamás tuvo el valor de contar. La mención de la higuera me hizo acordarme de un árbol enorme, de raíces expuestas, que crecía a la orilla de la vereda. Siempre pensé que era solo un árbol viejo como tantos otros, pero ahora cobraba un nuevo peso. En la tarde siguiente volví hasta ella. Llevé conmigo una pala, más por impulso que por decisión consciente. El lugar estaba silencioso, pero el aire parecía denso, pesado, como si el suelo no hubiera sido removido en mucho tiempo. Cavé entre las raíces y con cada palmo de tierra removida, el olor a humedad y podredumbre aumentaba. Encontré restos de madera podrida, como pedazos de cruces improvisadas. Debajo de ellas, trapos viejos, rasgados y cubiertos de tierra, con manchas que el tiempo no logró borrar. Eso bastó para hacerme soltar todo y volver corriendo. Pasé el resto de la noche en vela, esperando el sonido de la carreta, que esa noche curiosamente no vino, pero los días siguientes fueron aún peores. Empecé a notar cambios en mí mismo, sombras que pasaban por mi visión periférica, voces que surgían cuando estaba solo, y un miedo constante de dar la espalda a cualquier puerta o ventana. Era como si algo se estuviera acercando poco a poco, apoderándose de los rincones de la casa y escondiéndose en los espacios entre un pensamiento y otro. Lo más raro fue cuando encontré, dejado en el umbral de la puerta, un pequeño clavo oxidado y un pedazo de madera oscura, un fragmento idéntico a la madera que vi enterrada junto a la higuera. No había huellas, no había señal de que alguien se hubiera acercado a la casa, pero esa ofrenda silenciosa, dejada durante la madrugada, lo decía todo. Ellos sabían que yo sabía, y ahora me observaban también. Mi abuelo evitaba cruzarse conmigo después de eso. Se sentaba afuera de la casa por horas mirando al horizonte, como quien presiente una tormenta que nadie más ve. Solo una vez me dijo, sin mirarme: si la carreta te lleva, no grites. Gritar solo hace que vuelva más veces. A partir de esa noche, empecé a evitar salir después del atardecer. Era como si la oscuridad cargara consigo un peso que antes no existía, una conciencia viva y paciente que caminaba por los alrededores con pasos pesados e intencionales. La casa, que siempre había sido silenciosa, empezó a crujir de un modo diferente. Las tablas del piso parecían protestar aún sin que nadie pisara en ellas, y las puertas, aunque cerradas con llave, se azotaban con el viento que no venía de afuera, sino de algún lugar interno, sofocado y antiguo. Empecé a marcar los días en un pedazo de papel, como si contar el tiempo pudiera protegerme de lo que rondaba allá afuera. Y a medida que la luna crecía en el cielo, el sonido de la carreta también se volvía más fuerte, más detallado, como si en cada pasada estuviera más cerca de mi puerta. Hubo una noche en que el silencio fue más angustiante que cualquier ruido. Yo estaba sentado en la cocina con el quinqué prendido y los ojos fijos en la ventana cerrada, cuando me di cuenta de que hasta los grillos se habían callado. Ya no se oía nada más, ni el susurro de los árboles, ni los ladridos de los perros de los vecinos. Solo un vacío absoluto, sofocante. Fue entonces que el crujido de la madera empezó, viniendo de algún lugar en el patio, como si una rueda enorme estuviera siendo arrastrada sobre el suelo seco. El sonido era irregular, lleno de chasquidos, y acompañado por un arrastre metálico de cadenas y cencerros apagados, como los usados en animales de carga, pero lentos, espaciados,
y con un timbre grave que vibraba en el pecho. No tuve valor de levantarme. Me quedé ahí, con el corazón acelerado y las manos apretadas en el borde de la silla, esperando que aquello pasara. Y pasó, pero cuando el sonido se fue, dejando atrás un silencio aún más pesado, noté algo sobre la mesa de la cocina, una pequeña mancha oscura que se extendía lentamente, viniendo de debajo de la madera. Era como si la casa empezara a sangrar. En los días siguientes, evité mencionar cualquier cosa a mi abuelo, pero él sabía. Empezó a cerrar la casa más temprano, dejó de salir al campo y comenzó a rezar bajito al atardecer, siempre mirando hacia la dirección de la vereda. Una tarde lo encontré arrodillado en el cuarto con los ojos cerrados y los dedos apretando un rosario viejo. Cuando me acerqué, él solo dijo: «Va a pasar por aquí otra vez. Ya hace demasiado tiempo, esto siempre vuelve». Después de eso, se quedó callado por días. El viernes siguiente, escuché el sonido de la carreta mucho antes del atardecer. Empezó a las 3 de la tarde, apagado y distante, pero constante. Y ese día, nadie más en el pueblo salió de casa. Las ventanas estaban cerradas, las puertas con llave, y los perros no ladraban. Era como si todos supieran, como si todos esperaran, menos yo. Fue solo cuando miré hacia el final de la vereda y vi el polvo levantándose solo, como si algo invisible se acercara, que entendí que ya no había vuelta atrás. No era un sonido que yo escuchaba, era una presencia, un aviso, y ahora que yo sabía, vendría. Esa noche, el sonido no pasó por la vereda como antes, se detuvo, como si finalmente hubiera encontrado lo que buscaba. Mi abuelo, sentado en la sala desde el atardecer, no dijo ni una palabra. Cuando el primer crujido de la madera del porche se hizo oír, él se levantó despacio y caminó hasta la puerta, como si ese momento ya estuviera marcado desde mucho antes de que yo naciera. Traté de detenerlo, agarré su brazo, pero él solo puso su mano sobre la mía y dijo: «Hay cosas que uno no puede cargar 2 veces», y abrió la puerta. Afuera la noche estaba más oscura que cualquier otra que yo haya vivido. No había luna, no había estrellas, solo esa oscuridad espesa y el olor acre a madera vieja y tierra removida. La vereda frente a la casa estaba vacía, pero el sonido de la carreta permanecía, detenido, como si las ruedas estuvieran suspendidas en el tiempo, como si ese momento fuera eterno. Mi abuelo dio un paso afuera, luego otro, y desapareció en la oscuridad. No corrí tras él, no tuve valor. Amaneció despacio esa mañana. El silencio permaneció incluso después de que salió el sol, y cuando finalmente abrí la puerta, no había señal de él. Caminé por la vereda durante horas, gritando su nombre, rebuscando entre el monte, escuchando solo el eco apagado de mi propia voz. Cuando volví, noté marcas en el suelo, surcos de madera profundos y paralelos, como si ruedas enormes hubieran pasado frente a la casa y entrado al campo hasta desaparecer en la nada. Las huellas de los pasos de mi abuelo estaban al lado, siguiéndolas, pero en cierto punto simplemente desaparecieron, como si hubieran sido tragadas. Nunca encontré nada más, ni una prenda de ropa, ni un sonido, nada. Desde entonces, escucho la carreta en noches específicas, siempre en los cambios de estación, siempre después de largos periodos de silencio. Y no soy el único. Ya he oído otros relatos parecidos, vecinos, gente de otros ranchos. Algunos dicen que la carreta carga a los muertos que no fueron enterrados como se debe. Otros hablan de una condena ancestral, de un acuerdo roto hace más de un siglo. Yo no sé qué es, solo sé que ahora yo la escucho y que un día también se detendrá por mí.
Siguiente relato. Buenas noches, comunidad. Me llamo Dolores y soy de una familia que ha vivido por generaciones en los alrededores de Santiago Bruescuintla, un pueblito donde los chismes corren de boca en boca, como el viento caliente que atraviesa los maizales al atardecer. Crecí escuchando historias que mezclaban fe y miedo, realidad y superstición, pero entre todas hay una que siempre me puso la piel chinita, la de la casa de techos bajos, una construcción antigua, de adobe oscurecido por el tiempo, con ventanas tan angostas que la luz apenas entraba y un silencio constante que parecía pegarse a la piel como polvo. Esa casa siempre estuvo ahí, a la orilla del camino de terracería que lleva a los campos más lejanos, apartada de las otras viviendas. Y aunque muchos decían que estaba vacía, la neta es que nadie sabía a ciencia cierta quién o qué vivía ahí. Recuerdo bien la primera vez que pasé por ahí con atención. Yo debía tener unos 12 años e iba con mi mamá a visitar a una tía enferma. Era de día, el cielo despejado, sin presagio de nada malo, pero cuando nos acercamos a esa casa, sentí un escalofrío inesperado subiéndome por la nuca, como si alguien me hubiera llamado en silencio. Los techos casi tocaban las ventanas y las puertas eran tan bajas que un adulto tendría que agacharse para entrar. Había algo incómodo en esa arquitectura, como si hubiera sido hecha para otra proporción de gente, algo más pequeño o deforme tal vez, y eso ya causaba extrañeza incluso antes de escuchar cualquier historia. Mi mamá apuró el paso, jaló mi mano con fuerza y solo dijo: «No mires». Y no miré, o al menos traté de no mirar, pero esa imagen se quedó conmigo desde entonces. Dicen que la casa siempre estuvo ahí, pero nadie recuerda quién la construyó. Los más viejos comentan que, en tiempos antiguos, pertenecía a una mujer llamada Jacinta, partera y curandera, de esas que vivían apartadas y solo eran buscadas en momentos de necesidad. Ella desapareció sin dejar rastro, y después de eso, el lugar quedó a merced del tiempo. Desde entonces es raro que alguien se acerque a la casa, ni siquiera por curiosidad. Los que intentaron contar lo que vieron ahí no hablan con claridad, como si algo en ellos hubiera sido movido de una forma que no se arregla con rezos ni con el tiempo. No sé si lo que contaré ahora es exactamente verdad o el reflejo de tantas voces mezcladas, pero fue lo que viví. Y es por eso que hasta hoy, cuando paso cerca de ese camino, mantengo los ojos fijos en el suelo y apresuro el paso, esperando no escuchar mi nombre ser llamado otra vez. La primera vez que oí a alguien hablar de la casa con más que un susurro fue en una noche calurosa de octubre, durante una de las vigilias que mi abuela hacía con las vecinas para rezar por los muertos. Estábamos sentadas alrededor de una vela gruesa, de esas que tardan en derretirse, y las mujeres iban y venían contando historias antiguas, mientras el olor a cera y copal llenaba el aire. Una de ellas, doña Cata, que decía haber nacido y envejecido en el mismo rancho, contó que cuando joven fue a buscar leña en el tramo del camino que pasaba cerca de esa casa. A ella nunca le gustaba acercarse, pero ese día, movida por la prisa y el cansancio, decidió tomar un atajo por detrás del maizal, donde la vereda tocaba la cerca de la propiedad. Según ella, cuando se acercó a la casa, sintió que el aire se volvía pesado, como si estuviera entrando a un cuarto sin ventanas, sofocante y húmedo. Fue entonces cuando escuchó un golpe seco, como algo cayendo dentro de la casa, y luego un sonido que nunca pudo olvidar, el chirrido de una puerta abriéndose despacio, seguido por pasos lentos que no parecían humanos, pasos cortos, arrastrados,
como si alguien muy pequeño pero pesado estuviera caminando ahí dentro. Nadie se rió, nadie dudó. Todos escucharon en silencio, como si esa historia solo hubiera despertado recuerdos adormecidos en quienes oían. Esa noche, cuando me fui a dormir, me tardé en conciliar el sueño. La imagen de la casa volvió a mi mente con fuerza. El techo bajo, la puerta encogida, las ventanas oscuras y sin brillo. No sé explicarlo, pero algo en ella parecía haber sido hecho para contener, esconder, ahogar, y al mismo tiempo parecía que aquello que guardaba no era exactamente del tipo que se mantenía encerrado por mucho tiempo. La sensación era que, una vez que miraras directamente a esa casa, pero de verdad con atención y valentía, ella te miraría de vuelta y no sería fácil olvidar. Con el tiempo, comencé a notar que había un patrón entre los que contaban historias relacionadas con la casa. Nunca era alguien de fuera, siempre era gente del propio pueblo, personas que habían pasado cerca por casualidad o que se habían arriesgado por alguna razón a cruzar ese camino. Y en todos los relatos había elementos en común: la sensación de estar siendo observado, el silencio absoluto que rodeaba la casa incluso durante el día, el aire denso, pesado, que hacía sudar el cuerpo aún sin calor. Y también estaba el sonido, siempre el sonido. Nunca era fuerte, nunca gritante. Era un ruido contenido, ahogado, como si algo se moviera entre las paredes con el cuidado de no llamar la atención, o con la certeza de que, tarde o temprano, acabarías escuchándolo. Fue solo muchos años después, ya adulta, que volví a pensar seriamente en la casa. Mi primo Javier, que trabajaba con levantamiento de terrenos para una cooperativa agrícola, me llamó diciendo que había recibido una solicitud de medición justamente para esa área y necesitaba que alguien lo acompañara. Era temprano y el sol salía entre los árboles, pintando el cielo con un naranja casi artificial. Acepté, más por curiosidad que por valentía. Quería ver con mis propios ojos, entender si todo aquello no era más que una exageración colectiva o si había, de hecho, algo en esa casa que merecía ser evitado. La casa seguía igual. Las paredes ahora estaban más desgastadas, con musgo en algunas partes y grietas que bajaban como raíces secas por el adobe. Pero la estructura seguía firme, desafiando al tiempo. Cuando nos acercamos me di cuenta de que las ventanas estaban cerradas por dentro, con tablas cruzadas en X, pero una de ellas estaba un poco suelta, como si alguien hubiera intentado abrirla o salir. Javier, que siempre fue escéptico, caminó hasta la puerta de enfrente e intentó empujarla. Nada pasó. Estaba cerrada con llave, o quizás atorada por el tiempo. Pero alrededor de la casa, en el suelo de tierra, había marcas, pequeños surcos, como rasguños irregulares, hechos por dedos o herramientas. Lo curioso es que se concentraban siempre en dirección a las puertas y ventanas, como si algo del lado de adentro estuviera tratando de salir, o como si alguien del lado de afuera hubiera intentado entrar repetidas veces sin éxito. Nos quedamos ahí parados por largos minutos. No había sonido de pájaros ni insectos. El aire estaba quieto, casi muerto. Javier anotaba mediciones, hacía dibujos rápidos en un bloc, pero poco a poco me di cuenta de que su mano temblaba más de lo habitual. Cuando terminamos, dijo que no volvería ahí, que mandaría a otro técnico para concluir las mediciones faltantes. Yo no insistí, pero entendí. Y por más que nunca hayamos hablado de eso después, sé que él también sintió aquello. Esa presencia oculta, muda, contenida, como una respiración atrapada entre paredes bajas, esperando el momento adecuado para ser liberada. Después de ese día con Javier,
Traté de alejarme del recuerdo de la casa, como quien evita tocar una herida antigua para no reavivar el dolor. Sin embargo, la imagen de la puerta baja y del techo que casi tocaba el suelo comenzó a invadir mis pensamientos en las horas más aleatorias, durante el baño, al despertar a medianoche, al cruzar pasillos oscuros de mi propia casa. Comencé a soñar con la casa, pero en los sueños siempre era más grande por dentro que por fuera, como si albergara pasillos interminables, escaleras que llevaban a ningún lado, cuartos que cambiaban de posición cuando yo intentaba salir. Despertaba sudando, con la boca seca y la extraña sensación de que no había dormido sola, como si algo hubiera permanecido conmigo del otro lado del sueño, solo observando. Las cosas empeoraron cuando platiqué con don Emiliano, uno de los hombres más viejos de la comunidad, a quien todos respetaban por su memoria afilada y por las historias que guardaba del tiempo de nuestros abuelos. Él me recibió en el porche de su casa, con sombrero y bastón, con los ojos ya turbios por la edad, pero aún firmes. Cuando mencioné la casa, se quedó en silencio por unos segundos como si estuviera escogiendo con cuidado las palabras que usaría. Dijo que cuando era joven, un pariente lejano suyo fue a vivir ahí, un muchacho llamado Romualdo, hijo de una mujer que nadie más quería cerca. Según él, Romualdo era mudo de nacimiento y su madre, una mujer de hábitos extraños, vivía aislada. Después de que ella murió, Romualdo se quedó solo en esa casa por muchos años, raramente visto fuera de los límites de la propiedad. Decían que hablaba con las sombras, que cavaba hoyos en el patio durante la noche y que, a veces, encendía velas en todos los cuartos de la casa, incluso cuando no había nadie para ver la luz. Emiliano me contó que una noche un grupo de hombres decidió ir hasta la casa para entender lo que realmente pasaba ahí. No llegaron a forzar la puerta, pues estaba solo entreabierta, como si los esperara. Lo que vieron adentro nunca fue explicado en voz alta. Solo dijeron que la casa no debía ser ocupada más y que quien entrara ahí corría el riesgo de no salir igual. Romualdo desapareció esa misma semana. Unos dicen que huyó, otros que se perdió dentro de la propia casa. Y hay quien dice que aún vive ahí dentro. A veces es posible oír sus pasos arrastrados, sus murmullos sin voz, como si hablara con alguien que solo él ve, o como si estuviera respondiendo. Esa historia me afectó más de lo que me gustaría admitir, y aún así volví a la casa. No sé qué me llevó de vuelta, tal vez un impulso enfermizo de comprender, de asegurarme de que todo aquello era solo superstición. Llevé una linterna, una grabadora de audio y el viejo cuaderno de anotaciones que solía usar cuando documentaba entrevistas. Llegué poco antes del atardecer, determinada a no demorar. Entré por el costado, donde una de las ventanas había sido forzada hacia adentro. El aire ahí dentro era insoportablemente caliente, incluso con el frío que empezaba a caer afuera. Las paredes estaban cubiertas de hollín, como si pequeñas velas hubieran sido encendidas y apagadas por años, dejando rastros de humo negro. El piso de tierra apisonada estaba marcado por huellas secas, casi deshechas, como si nadie hubiera pisado ahí en décadas, pero nadie hubiera limpiado tampoco. Mis pasos hacían eco, aunque eran lentos. Cada cuarto parecía contener un aire propio, espeso, difícil de respirar. En lo que parecía haber sido una recámara, encontré una silla pequeña, volteada hacia la pared, y en el suelo una muñeca de trapo sin ojos. Intenté encender la grabadora, pero no prendió. Pensé que las pilas estaban débiles, pero cuando las probé en el celular, estaban llenas.
Cuando pasé por el pasillo que conectaba el fondo de la casa con lo que parecía ser la cocina, escuché un sonido, no un grito, no un golpe, sino un crujido, como si alguien hubiera pisado con fuerza una tabla vieja. Giré el cuerpo inmediatamente, iluminando con la linterna, pero no había nada ahí. El aire, sin embargo, estaba visiblemente movido, como si algo acabara de moverse. El olor cambió, también. Se volvió más amargo, más denso, como carne mojada dejada al sol. La sensación que tuve en ese momento fue la de estar siendo examinada, no observada, sino analizada, como si la casa estuviera tratando de entender lo que yo quería, si representaba una amenaza o solo curiosidad. Cuando volví al cuarto de la entrada, la ventana por donde entré estaba más oscura que antes. Tuve que acercarme para notar el motivo. Había algo del lado de afuera, una figura agachada de espaldas a mí, muy baja, muy inmóvil. Cuando abrí los ojos con más atención, vi que no era una persona, era un muñeco, o parecía uno, hecho de trapos y costuras, pero con proporciones muy cercanas a las de un cuerpo humano. La parte que me hizo retroceder fue darme cuenta de que tenía la cabeza apoyada en la pared de la casa, como si escuchara lo que pasaba ahí dentro. Incluso después de aquella visita, incluso con el miedo que me acompañó por días, no pude evitar la compulsión de regresar. Algo en esa casa, en sus ángulos deformes y en la opresiva presencia que flotaba sobre ella, me llamaba. No era curiosidad común, era casi como si estuviera siendo jalada hacia allá, como si el recuerdo de cada rincón de esas paredes bajas estuviera siendo cosido dentro de mí, hilo por hilo, hasta que fuera imposible desprenderme. Pasé días releyendo anotaciones, tratando de racionalizar. Tal vez era el aislamiento del lugar, la arquitectura absurda de la construcción, o incluso las historias locales influyendo en mi subconsciente. Pero había algo más. Mis sueños volvieron, esta vez con una claridad dolorosa. Caminaba por los cuartos de la casa y no había puertas, solo pasajes oscuros que se multiplicaban como laberintos. Siempre había alguien o algo escondido detrás de las rendijas, observando, esperando. Nunca veía rostros, solo formas, sombras, manos apoyadas en las paredes como si intentaran salir, pero no supieran cómo. Cierta tarde fui a visitar a una mujer llamada Ofelia, que me dijeron había vivido cerca de la casa cuando era joven. Viuda desde hace muchos años, Ofelia vivía con una nieta pequeña y recibía pocas visitas. Cuando mencioné la casa, se puso rígida en la silla. Se persignó, tomó aliento y dijo que nadie debía siquiera pronunciar el nombre de ese lugar, que la casa tenía dueña, pero no era una dueña viva. Contó que cuando era niña, escuchó de su madre que la primera moradora de la casa era una mujer muda y reclusa, que vivía encorvada, como si su columna hubiera crecido torcida desde el nacimiento. Decían que susurraba cosas dentro de las paredes y que los sonidos que respondían venían de dentro de la madera. Cuando murió, nadie tuvo el valor de remover el cuerpo. Solo cerraron la puerta y dejaron la casa entregada al tiempo. Pero el tiempo no se comió esa casa. Lo que fuera que viviera ahí dentro la preservaba. Ninguna tormenta derribó su techo. Ningún animal invadió su interior. Y, según Ofelia, había noches en que se veía una luz parpadeante saliendo de las ventanas, aunque nadie viviera ahí desde hace décadas. Cada día, la obsesión crecía. Me fui alejando de las tareas diarias, descuidando llamadas, dejé de visitar a mi mamá. Hasta mi apariencia comenzó a alterarse. Ojos hundidos, piel pálida, un cansancio inexplicable que parecía corroerme por dentro. Sentía que la casa estaba poco a poco infiltrándose en mí,
como un moho silencioso que crece por las grietas antes de apoderarse del todo. Comencé a oír ruidos en medio de la noche, crujidos secos, como madera rechinando bajo el peso de algo que camina, incluso cuando estaba sola. El ruido venía de las partes más olvidadas de mi propia casa: el ático, el fondo del armario, detrás del refrigerador. Una madrugada, desperté con la clara sensación de que alguien me llamaba. No un grito, sino un susurro casi imperceptible, viniendo de dentro de la almohada de las paredes, tal vez hasta de dentro de mi propia cabeza. La voz no decía palabras completas, sino sílabas incompletas, repetidas como si alguien intentara reaprender a hablar. Era una voz de mujer, áspera, ahogada. Traté de racionalizar, atribuirlo al agotamiento o al peso de las historias que cargaba, pero el miedo ya no me dejaba dormir bien. Yo sabía que, de algún modo, esa voz venía de la casa, o tal vez era la casa. Fui a la propiedad una última vez, al final de la tarde, cuando la luz del sol ya se arrastraba por las colinas. No pretendía entrar, solo observar, pero al llegar me di cuenta de que la puerta del frente, esa puerta pequeña, casi infantil, estaba abierta, no entreabierta, no forzada, abierta, como si alguien me estuviera esperando. Me quedé ahí, inmóvil, el viento helado cortando la piel de la cara, la garganta seca, el corazón latiendo en algún lugar entre el miedo y el trance. No entré, pero tampoco pude alejarme de verdad. Sentí que la casa me reconocía, que había algo en ella que me conocía desde hace más tiempo del que yo era capaz de recordar. Volví a casa esa noche sin decir una palabra. Borré todas las anotaciones, eliminé grabaciones, quemé mi cuaderno. Intenté silenciar la memoria de la casa, como si fuera posible arrancarla de mí como se arranca una mala hierba, pero no sirvió. Hasta hoy, a veces, siento un olor antiguo a madera húmeda en el pasillo de mi departamento, o escucho pasos suaves cuando nadie más está despierto, y de vez en cuando tengo sueños donde camino por una casa con el techo tan bajo que necesito andar encorvada, susurrando cosas que ni siquiera entiendo, como si repitiera palabras que otra persona me enseñó, alguien que vivió ahí antes que yo y que espera que yo continúe lo que ella empezó. Hoy en día trato de mantener la vida funcionando como si todo aquello se hubiera quedado en el pasado, como si la casa hubiera sido solo una obsesión momentánea, alimentada por historias antiguas y por mi propia tendencia a perderme en lugares que no me pertenecen. Tengo un trabajo nuevo, vivo en otra ciudad y raramente hablo sobre lo que pasó en aquel tiempo. Cuando alguien menciona el interior, las haciendas, o comenta que pasó por una casa abandonada en algún camino remoto, sonrío sin mostrar los dientes y cambio de tema, porque hay cosas que no se borran con el tiempo, solo se acomodan en un rincón oscuro de la memoria, quietas, como alguien esperando que las llames de vuelta. A veces me despierto en medio de la noche con la sensación de estar nuevamente encorvada, como si estuviera caminando por un pasillo estrecho, de techo demasiado bajo, forzando mi columna a adaptarse. Me lleva segundos darme cuenta de que estoy en mi cama, en mi cuarto, en un edificio alto y sin ninguna conexión con lo que dejé atrás. Pero el alivio no dura mucho, porque incluso en la seguridad de la ciudad hay noches en que escucho ese mismo crujido lento, como si madera vieja estuviera siendo pisada con cuidado, paso a paso. Ya cambié el piso, revisé las estructuras, hice una inspección en el departamento, nada se encontró. Aún así, el sonido vuelve, siempre alrededor de las 3 de la mañana y siempre con la misma cadencia vacilante, como si alguien,
o algo estuviera caminando cautelosamente dentro de un espacio pequeño, tratando de no ser oído, pero aún así dejando pistas de su presencia. Nunca más volví a esa región, ni pretendo hacerlo. Hay una parte de mí que cree que, si pongo los pies de nuevo en un camino de tierra, si respiro ese mismo aire seco que rodeaba la casa, algo va a despertar. No sé explicar qué sería. No es miedo a fantasmas en el sentido común, es algo más profundo, más arraigado, como si la propia arquitectura de la casa hubiera moldeado alguna parte de mi mente, como si hubiera dejado en mí un molde invisible, una forma que encaja perfectamente en mis peores momentos de silencio y soledad. Guardo todo esto para mí, ni mi familia lo sabe. Cuando preguntan por qué me cambié de ciudad o por qué nunca más acepté propuestas de trabajo que involucren regiones alejadas, doy excusas prácticas, hablo de tráfico, de clima, de comodidad y sigo adelante o lo intento. Pero en el fondo, en noches más silenciosas, cuando el aire parece demasiado pesado y la luz de la calle proyecta sombras que se arrastran por las paredes, me acuerdo de cada detalle de la casa, de las ventanas que no cerraban bien, del sonido ahogado de mis pasos en los pasillos estrechos, de la sensación constante de estar siendo observada, de que había alguien a pocos metros, en un cuarto vecino respirando bajito